Y embriológicamente tenemos que hay un componente torácico que toma el criterio de la mucosa de la vía renal del animal y un componente mesodérmico que forma el tejido fibroso subepitelial, el músculo y el hueso. Y que este epitelio, al mes de gestación, ya está comunicando al epitelio nasal y al epitelio conjuntival. Y la otra situación es que el 85% de los niños al nacimiento ya tienen un drenaje normal y el 15% restante es el que puede estar teniendo el problema de drenaje lagrimal, que finalmente se va a corregir aproximadamente a los 13 meses la mayoría. En cuestión de la obstrucción de la vía lagrimal, la etiología todavía la conocemos, puede ser congénita o adquirida, puede ser ocasionada por bacterias, por tumores, por trauma o postoperatorio. Y en la exploración clínica algo interesante es que nosotros desde que vemos al paciente ya sabemos que tiene un problema de vía lagrimal, porque tiene un lagro lagrimal, o tiene lagrimeo, o tiene secreción en las pestañas, o tiene un saco retenedor. Debemos hacer una exploración completa en la cual comprimimos el saco, vemos qué es lo que sale, si esto saliera algo. Y todo esto, aparte de confirmarnos un diagnóstico, nos va a ayudar a valorar qué es lo que vamos a hacer con el paciente. En cuestión de la exploración, algo importante para poder detectar aquí o sospechar si hay una obstrucción real o si no la existe, aunque en los niños es complejo hacer esto, realmente eso sería para adultos, son las pruebas funcionales, la prueba de Jones-1 y la prueba de Jones-2. Aquí la situación es, en la prueba de Jones-1 ponemos un anestésico tópico y fluoresceína e intentamos recuperarlo por la nariz, previa anestesia local en la nariz, y con un hisopo tratamos de ver si recuperamos el cuadrante. En caso de no recuperarlo, vamos a pensar que si hay algún bloqueo, entonces lavamos el resto de la fluoresceína y hacemos una irrigación y tratamos de recuperar por acá el colorante, a ver si en realidad lo recuperamos. Quisiera decir que el colorante se quedó por aquí y que sí existe una obstrucción, pero que finalmente sí cede a la irrigación. Y en cuestión de las pruebas estructurales, básicamente nos van a hablar de si existe un bloqueo y un aproximado o una idea de en qué sitio está el bloqueo. Aquí en las pruebas estructurales lo principal es, o lo que se inicia es lo que vamos a hacer una irrigación. Si vemos que la irrigación hace el fenómeno de la fuente, o ustedes están irrigando y se regresa mucho el agua, o regresa por el conducto superior, lo que seguiría en algún momento es ver en qué sitio está bloqueado y qué tan bloqueado está, que se puede hacer con un sondeo. Obviamente los sondeos no hay un consenso real de hasta qué edad se le puede hacer al paciente y en qué momento, pero un paciente todavía menor de 2 años debe tener un buen resultado con un sondeo de vía lagrimal, y ya mayor de 2 años y los adultos, aunque es frecuente que se intenta hacer o que se haga, el pronóstico después del procedimiento es malo. Algo que no todos lo hacemos, no sé exactamente quiénes hagan, pero se puede hacer una dactiloscopia que nos indica claramente el sitio de la obstrucción. Y algo que es muy recomendable es que cualquier persona que haga estos tipos de procedimientos, ya sea sondeo de vía lagrimal o de intubaciones, donde sí nos interesa observar la fosa nasal, observar en qué condiciones está, si está inflamada, si hay una reacción alérgica, o si hay algún cuerpo extraño, si hay algún tumor, si hay alguna alteración, una variante anatómica, pues vale la pena tener un endoscopio y hacer la exploración antes de realizar el procedimiento. Y la tomografía, que todos sabemos que no se vamos a estar viendo a todos los pacientes, excepto en algunos casos donde estamos escuchando que hay algún tumor, que hay algún proceso ocupativo, o que el paciente sufrió un accidente y finalmente se seccionó el conducto nasolacrimal a la altura del antromaxilar, y que nomás nos decidiría finalmente si es más conveniente, si le vamos a hacer una intubación o si le vamos a hacer una visualización directa a través del hueso nasal. Es importante saber que el 100% de la consulta que llega a una consulta vía lagrimal, un porcentaje alto no requiere un procedimiento real o un procedimiento necesario.
Entonces debemos de tratar de evitar este grupo de pacientes para saber finalmente si pueden resolverse con otro tipo de tratamientos o si se necesita combinar un tratamiento médico primero y después de conseguir cierta mejoría decidir si aún es necesario o no un procedimiento de la vía lagrimal. Aquí es muy obvio este paciente se hizo una blefaroplastia y de alguna forma tuvo mucha contracción en el párpado inferior de este lado y tiene un lagrimeo continuo, pero es por malposición palpebral. Entonces, en todas las malposiciones palpebrales, nosotros lo que tenemos que detectar en los pacientes es que el lagrimeo que está teniendo el paciente no sea por forma mecánica o por una producción de lágrima refleja. Aquí en este caso, pues no tiene nada que ver la vía lagrimal, lo que tenemos que hacer es hacer una tensión sobre la lámina horizontal o incluso poner un injerto de piel para alargar la lámina anterior. Bueno, y en cuestión de la película lagrimal, que es una causa frecuente de lagrimeo, con la vía de drenaje lagrimal permeable, tenemos que hacer todas las pruebas de función lagrimal, todos los test de Kirchner, para detectar qué tanta lágrima se está produciendo y también saber qué calidad de lágrima se tiene. Aquí, en la cuestión de la película lagrimal, tenemos que valorar en qué condiciones está la superficie corneal para poder determinar si el lagrimal que está presentando el paciente es una estimulación refleja de la glándula lagrimal, y esto es junto obviamente con una exploración de la vía de drenaje lagrimal. Entonces detenimos la córnea con fluoresceína y determinamos en qué condiciones está la córnea. Hay algunas otras alteraciones como es la cicatrización conjuntival o todos los procesos inflamatorios de conjuntiva. Entonces aquí en este paciente pues es muy obvio, ¿verdad? Que sí pudiera tener alguna alteración de vía lagrimal, una epitelización o una estenosis del conducto, pero primariamente se tiene que tratar el padecimiento de base. Otra causa que es muy frecuente es que los pacientes tengan un exceso de conjuntiva. Este exceso de conjuntiva se puede sobreponer junto con la plica aquí sobre el punto lagrimal y ser la única causa de que el paciente esté lagrimeando. Entonces aquí lo recomendable, si fuera eso y no hubiera una obstrucción, o sea, se hicieran las pruebas de función lagrimal, de drenaje lagrimal, y fueran normales, o si hubiera paso de solución o de pintura, depende de la prueba que se haya realizado, pues solamente hacer una cirugía reconstructiva de una resección de la conjuntiva, una conjuntivoplastia, y con eso el paciente se puede requerir. Y otro de los padecimientos que tenemos aquí es la miomitis. Entonces, en este caso, pues también es muy obvio que el paciente tiene un problema de la glándula de meiomio, pero cuando es menos claro, tenemos que hacer una exploración muy minuciosa de los bordes palpebrales, de la posición de las pestañas, de la posición del borde libre, de varias cosas. Y si detectamos este padecimiento, pues es recomendable hablar con el paciente, explicarle que el padecimiento de base no es exactamente la vía lagrimal y que lo que tenemos que hacer ahí es hacer medidas o indicarle las medidas necesarias para corregir este tipo de padecimiento. Y finalmente funciona como un síndrome de disfunción lagrimal que nos va a producir un lagrimeo repleto. Y otra de las alteraciones que se pueden presentar aquí es la canaliculitis, que tiene una etiología muy parecida, entre las cuales lo básico son las infecciones, y en el cual estamos dándonos cuenta que el paciente, si se le hace el paciente que tiene canaliculitis muchas veces tiene una vía de drenaje lagrimal permeable, pero está manifestando siempre una hiperemia conjuntival en canto interno, una inflamación de los puntos lagrimales, y al apretar esta zona de los canalículos, la salida de algún material purulento. En este caso, pues se tiene que hacer el tratamiento real de lo que es la canaliculitis, probablemente hacer una sección del conducto lagrimal, una incisión y un puerto. Entonces, aquí como conclusión tenemos que la evaluación clínica debe ser completamente adecuada para determinar en qué pacientes
podemos iniciar con un tratamiento médico y después iniciar un tratamiento quirúrgico, o definitivamente se va a resolver con un tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico pues no utilizarlo. Aquí hablan algunos autores de que cuando hay una vía lagrimal permeable, si nosotros estamos haciendo todas las cirugías como si la tuviera obstruida, en algunas ocasiones vamos a tener un problema y que este paciente nos va a estar persiguiendo un buen rato y no hubiera sido necesario si hubiéramos explorado un tratamiento con esto. Cuando hay un punto lagrimal estrecho y que no está completamente cerrado, también se puede iniciar, si hay una patología inflamatoria o ojo seco, iniciar un tratamiento con lubricantes o antiinflamatorios, y ya si no mejorara, pudiese decir qué cirugía se va a hacer. Aprovechando aquí la ocasión, el punto lagrimal, la cirugía que todos conocemos y que es un procedimiento muy sencillo, es una resección de la mucosa que rodea el punto lagrimal en una forma de triángulo, donde se hace una incisión horizontal a través del borde, una incisión vertical hacia la ampolla, y se unen estas dos y forman un triangulito. Hay un poco de controversia aquí si así nomás, hay algunas personas que dicen que nomás hacen el triángulo y no hacen ninguna sutura, y algunas personas que sí deben de unir las mucosas. Yo considero que siempre que se trata de visualizar, se deben de unir las mucosas para asegurar de alguna forma que así se cicatrice. Entonces yo hago la incisión horizontal sobre el borde libre del párpado y posteriormente uno la mucosa de la vía lagrimal con la piel en la parte superior, y en la parte inferior que da la conjuntiva con la mucosa del sacro lagrimal, la mucosa de la ampolla lagrimal con la mucosa conjuntiva, de tal manera que se marsupializa, o se abre un poquito para que capte esto de la lágrima de mejor manera. Aquí está un esquema nomás de lo que habíamos comentado hace rato. Todos sabemos que la vía lagrimal, un porcentaje relativamente importante de los niños nacen y todavía no está completamente permeable, que es un 15% aproximadamente. También sabemos que en los primeros 6 meses se le va a agregar un 9% de mejoría o de permeabilización todavía, por lo cual es importante tener un manejo conservador inicial con el paciente, darle algunas medidas si está recitando mensual, y si en algún momento valoramos o vemos que es muy grave la evolución, puede poder decidir algún sondeo o algún procedimiento más alto. Y el 5% pues generalmente quedan como un residual de no permeabilización y que se pueda estar en la consulta muy frecuente. Hablando de la nephrocytosis congénita, tenemos que la exploración es, como habíamos comentado hace rato, vamos a tener un lago lagrimal, el paciente siempre va a estar con los ojitos llorosos, pues en algún momento si esto evoluciona, depende de las medidas del paciente que tenga o de los familiares, puede tener secreción en las pestañas, en los bordes libres de los párpados, y esto por su pH produce un incremento del borde libre también. En muchas ocasiones, si esto evoluciona hacia empeorar, se puede formar el saco retenedor, que cuando hay muy buena higiene en el paciente, al aplanar, sale lágrimas, si no hay muy buena higiene, no lo hace muy seguido, sale un material espeso transparente, y si empeora la higiene o las medidas del paciente, pues puede ser esta pus.